Hoy hablaremos sobre una verdad que puede renovar tu corazón, la fuerza de Dios a través del Espíritu Santo. Este poder no es algo lejano, reservado para unos pocos. Es una promesa viva, activa y presente para todo aquel que cree. Es la fuerza que levantó a los discípulos del temor. Es la que puede levantar tu espíritu justo ahora, mientras escuchas estas palabras. Muchas veces buscamos fuerzas en nosotros mismos, en otros, o en soluciones humanas que solo alivian por un momento. Pero hay una fuente inagotable de poder, consuelo y dirección: el Espíritu Santo. Él no es una idea, no es una emoción pasajera. Es Dios mismo habitando en ti, dándote vida, propósito y fortaleza para cada paso. Tal vez llevas años en la fe, o tal vez estás comenzando a caminar con Dios. Sea cual sea tu historia, hay más. Más profundidad, más poder, más intimidad con el Espíritu de Dios. Este video es una invitación a descubrir cómo el Espíritu Santo puede transformar no solo lo que haces, sino quién eres. Vamos a hablar de ese poder invisible pero real que te levanta cuando caes, que te da esperanza cuando todo parece perdido, que te guía cuando no sabes a dónde ir. Te invito a quedarte hasta el final, porque cada parte de este mensaje ha sido pensada para renovar tu fe y acercarte más a la fuerza divina que está disponible para ti. Si alguna vez has sentido que necesitas algo más, que tu alma clama por ayuda, este es el momento de abrir tu corazón. Dios quiere fortalecerte desde adentro, no con una fuerza humana, sino con su Espíritu. Y si estás buscando más contenido que te alimente espiritualmente, te animo a seguir este canal. Aquí encontrarás reflexiones basadas en la palabra de Dios, que te acompañarán en cada etapa de tu camino de fe. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo mensajes que inspiran, fortalecen y transforman. Así que, si este contenido te bendice, no dudes en seguir el canal. Juntos podemos crecer en la verdad y el poder del Espíritu Santo. El poder de Dios no siempre se presenta con estruendo o en milagros visibles. A veces, se manifiesta en lo más profundo de nuestro ser, cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, pero por dentro algo nos sostiene. Ese algo, en realidad, es alguien, el Espíritu Santo. Él no es solo un símbolo espiritual, ni una experiencia emocional pasajera. Es la presencia viva de Dios habitando en aquellos que creen, operando con poder constante en sus corazones. Cuando Jesús habló a sus discípulos antes de ascender al cielo, no les prometió una vida sin problemas, pero sí les prometió poder. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos. Hechos 1:8. Esta promesa no fue una metáfora, fue una realidad que se manifestó de manera poderosa en Pentecostés. Aquellos hombres que habían estado escondidos por miedo, incapaces de defender su fe, fueron transformados. Pedro predicó con una autoridad que no venía de él, sino del Espíritu que ahora lo habitaba. Eso es lo que hace el Espíritu Santo: transforma a los temerosos en valientes, a los débiles en fuertes, a los inseguros en testigos firmes del poder de Dios. Pero ese poder no es solo para los apóstoles o para tiempos pasados. Sigue disponible hoy para ti. No se trata de hacer milagros grandiosos, sino de vivir cada día con una fuerza que viene de lo alto. El Espíritu Santo nos consuela en la tristeza, nos guía en la confusión, nos da paz en medio del caos y nos fortalece cuando sentimos que no podemos más. Él nos recuerda que no estamos solos, que Dios está con nosotros y en nosotros. ¿Cuántas veces enfrentamos batallas internas y externas sin recurrir a esta fuente de poder? ¿Cuántas veces tratamos de resolver todo con nuestras fuerzas, olvidando que tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros? Esta es una invitación a detenernos y reflexionar. ¿Estoy permitiendo que el poder del Espíritu Santo se manifieste en mi vida diaria? ¿Le he dado espacio en mi mente, en mis decisiones, en mis emociones? Vivir llenos del Espíritu no significa ser perfectos, sino depender completamente de Él. Es reconocer que necesitamos ayuda,
que solos no podemos, y que el poder de Dios está disponible para fortalecernos en cada paso. Es una relación, una entrega, una búsqueda constante de su presencia. Y cuando lo hacemos, algo cambia. No siempre lo exterior, pero sí lo más importante, el corazón. Ahora que entendemos que el Espíritu Santo es la fuente de nuestro poder, es momento de descubrir cómo actúa en lo más profundo de nosotros para fortalecernos justamente cuando nos sentimos más débiles. Hay una verdad profunda y a menudo difícil de aceptar. Nuestra mayor fortaleza no se encuentra en lo que somos capaces de hacer por nosotros mismos, sino en lo que Dios puede hacer cuando reconocemos que no podemos. La cultura del mundo exalta la autosuficiencia, el control, la apariencia de fuerza, pero el Evangelio revela algo completamente diferente. En el reino de Dios, la debilidad no es una desventaja, es el espacio donde su poder se manifiesta con más claridad. La historia de Pablo en 2 Corintios 12:9 es un testimonio profundo de cómo Dios obra en la vida de aquellos que, aunque enfrentan aflicciones, confían en su gracia y poder. El apóstol Pablo, un hombre de profunda fe y lleno del Espíritu Santo, experimentó una lucha interna muy personal, una aflicción que lo llevó a sentir debilidad y desesperación. A pesar de su fe inquebrantable y su devoción a Dios, Pablo se encontró con algo que no podía superar por sí mismo. Este sufrimiento lo llevó a orar y pedir a Dios 3 veces que le quitara esa debilidad, buscando ser liberado de algo que lo hacía sentir vulnerable. Sin embargo, la respuesta de Dios no fue lo que Pablo esperaba. En lugar de quitarle la aflicción, Dios le dio una enseñanza que transformó su perspectiva. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Aquí, el Espíritu Santo juega un papel esencial. Al recibir esta respuesta, Pablo comprendió que la verdadera fortaleza no provenía de él mismo, sino de Dios, a través del poder del Espíritu Santo. La gracia divina, manifestada por el Espíritu, es suficiente para suplir cualquier necesidad, y en nuestras debilidades, Él muestra su poder de manera más plena. Cuando Pablo aceptó su vulnerabilidad, fue capaz de experimentar más plenamente la presencia y el poder del Espíritu Santo en su vida. Esta experiencia transformó su forma de ver la vida cristiana. En lugar de enfocarse en su debilidad como algo que lo descalificaba o lo hacía insuficiente, Pablo entendió que dependía completamente de Dios y de su Espíritu Santo. Al rendirse ante su debilidad, permitió que el Espíritu Santo lo capacitara y lo fortaleciera, mostrándole que no necesitaba ser fuerte por su cuenta, sino que debía depender completamente de la gracia de Dios para experimentar su poder perfecto en su vida. Esta lección se convierte en un mensaje de esperanza para todos los creyentes. No necesitamos ser fuertes por nuestra cuenta, sino que debemos depender completamente de la gracia de Dios, manifestada por el Espíritu Santo, para experimentar su poder perfecto en nuestra vida. Este principio sigue siendo válido hoy. Cuando enfrentamos limitaciones físicas, emocionales, espirituales o incluso circunstancias que no podemos controlar, la respuesta no es luchar con nuestras fuerzas, sino rendirnos a la gracia de Dios. Porque cuando nos rendimos, no estamos cayendo en la derrota, sino entrando en el verdadero poder que viene del cielo. Es precisamente cuando se nos acaban las fuerzas que el Espíritu Santo interviene y nos levanta con una fuerza que no es humana. El Espíritu Santo, en su poder divino, nos da la fortaleza para superar lo que nuestra carne no puede. Muchas veces queremos evitar sentirnos débiles. Es incómodo, nos hace sentir vulnerables, pero si somos honestos, todos tenemos áreas donde no podemos más, heridas que no sanan, hábitos difíciles de vencer, dudas que nos asaltan. Esas son precisamente las áreas donde Dios quiere actuar. Y para eso, el Espíritu Santo quiere venir a nuestro rescate, transformando nuestras debilidades en una oportunidad para experimentar el poder de Dios. Pero para eso, primero debemos reconocerlas y traerlas a la luz, no para avergonzarnos,
sino para permitir que su gracia, manifestada por el Espíritu Santo, haga lo que nuestras fuerzas no pueden. Entonces, ¿en qué áreas de mi vida necesito reconocer mi debilidad para que Dios me fortalezca con el poder del Espíritu Santo? ¿Qué luchas estoy enfrentando solo, cuando en realidad el Señor me está invitando a depender más de Él? No hay vergüenza en admitir que necesitamos ayuda. Al contrario, es en esa humildad donde comienza la verdadera transformación. Dios no se glorifica en nuestra autosuficiencia, sino en nuestra dependencia del Espíritu Santo, que nos capacita y fortalece. Al reconocer nuestras debilidades, el Espíritu Santo se convierte en nuestra fortaleza, capacitándonos para resistir al pecado y caminar en santidad con firmeza y esperanza. El Espíritu Santo tiene un papel crucial en la vida cristiana. No solo nos consuela, sino que nos capacita y fortalece para vivir de una manera que agrada a Dios. A lo largo de las Escrituras, se nos muestra que la lucha contra el pecado es una realidad constante para los creyentes, pero no estamos solos en esta batalla. El poder que el Espíritu Santo nos ofrece no es solo para enfrentar nuestras debilidades físicas o emocionales, sino también para vencer la tentación y vivir una vida santa. Pablo, en su carta a los Gálatas, nos recuerda: «Andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne». Gálatas 5:16. Esta instrucción nos muestra un principio vital para nuestra vida cristiana. No se trata solo de evitar el pecado con nuestras fuerzas, sino de vivir guiados por el Espíritu Santo. La carne, en su sentido bíblico, representa esos deseos egoístas y pecaminosos que todos llevamos dentro. Pero cuando caminamos bajo la dirección del Espíritu, esos deseos pierden su poder sobre nosotros. Es un proceso continuo de rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios y permitir que el Espíritu transforme nuestra mente y nuestros deseos. En Romanos 7, Pablo expresa su frustración y lucha contra el pecado. Reconoce que, aunque desea hacer lo correcto, a menudo se ve atrapado en lo que no quiere hacer. Pero en Romanos 8, revela la clave para la victoria: el Espíritu Santo. Él nos da la fuerza para superar la tentación y vivir según los principios de Dios, no por nuestras propias fuerzas, sino por el poder que Él nos da. La lucha no termina, pero el resultado es claro. En Cristo, podemos tener victoria. ¿Te has encontrado alguna vez en la misma situación que Pablo, luchando con pensamientos o deseos que sabes que no son agradables a Dios? Es importante entender que no estamos llamados a vencer al pecado por nuestra cuenta. El Espíritu Santo nos da la capacidad de resistir la tentación, transformando nuestra mente y nuestros deseos. Cuando dejamos que Él guíe nuestra vida, comenzamos a experimentar la verdadera libertad que Cristo promete. Es un proceso, pero el Espíritu nos da el poder para decir no al pecado y vivir conforme al plan de Dios para nosotros. Al darnos este poder, Él también nos guía hacia una vida de santidad, alejándonos de las obras de la carne y acercándonos más a la imagen de Cristo. Cuando confiamos en el Espíritu y le damos el control, la tentación pierde su fuerza y podemos vivir como verdaderos hijos de Dios. El poder del Espíritu Santo no solo nos capacita para vencer el pecado, sino que también nos guía hacia toda verdad. Ahora, pasemos a explorar cómo el Espíritu nos dirige hacia un conocimiento más profundo de la verdad divina. En momentos de incertidumbre y confusión, cuando no sabemos qué decisión tomar o cuál es el siguiente paso a seguir, el Espíritu Santo nos guía con claridad. Él es el Espíritu de verdad, y como nos dice Jesús en Juan 16:13, cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Esta promesa de dirección divina es crucial para quienes buscamos vivir conforme a la voluntad de Dios en cada área de nuestras vidas. En nuestra vida diaria, nos enfrentamos a momentos de confusión. A veces, las decisiones no son fáciles, y el camino a seguir no es claro. Pero el Espíritu Santo tiene la capacidad de hablarnos al corazón, guiándonos a la verdad de Dios
y mostrando el camino correcto. A través de su dirección, encontramos el propósito de Dios para nuestra vida y la paz que solo Él puede dar. Un ejemplo bíblico claro de cómo el Espíritu Santo guía es el encuentro de Felipe con el eunuco etíope, narrado en Hechos 8. Felipe, un discípulo de Jesús, fue guiado por el Espíritu para ir a un lugar específico donde encontraría al eunuco, quien estaba leyendo las Escrituras pero no comprendía su significado. El Espíritu lo dirigió para acercarse a él y explicarle el Evangelio, mostrándole el camino a la salvación. A través de esta dirección del Espíritu, no solo se cumplió un plan divino, sino que también una vida fue transformada, y el eunuco aceptó a Cristo. Este tipo de guía es algo que todos los creyentes podemos experimentar. A veces, el Espíritu Santo puede guiarnos de maneras sutiles, pero siempre nos dirige hacia lo que es correcto y conforme a la voluntad de Dios. No se trata solo de grandes decisiones, sino de la dirección diaria en nuestras vidas. La clave está en la disposición a escuchar y seguir su voz, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Buscar la dirección del Espíritu es un acto de humildad y dependencia. No siempre sabemos lo que es mejor para nosotros, pero al someternos a su guía, nos alineamos con la voluntad perfecta de Dios. Así, en medio de la confusión, encontramos claridad y paz. Ahora que hemos comprendido cómo el Espíritu nos guía, pasemos a ver cómo Él también nos consuela en momentos de dolor, dándonos fuerza y esperanza en los momentos más oscuros. El sufrimiento es una realidad que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, en medio del dolor y la dificultad, Dios no nos deja solos. Nos ha dado el Espíritu Santo, el Consolador prometido, quien está con nosotros para darnos consuelo profundo en los momentos más oscuros. En Juan 14:16, Jesús promete a sus discípulos: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre». Esta promesa nos asegura que no estamos abandonados, sino que Dios está presente en nuestro sufrimiento, listo para consolarnos y fortalecernos. Cuando atravesamos pruebas difíciles, como enfermedad, pérdida, dolor emocional o cualquier otro tipo de sufrimiento, el Espíritu Santo viene a nuestro encuentro de manera sobrenatural. Él no solo está con nosotros de manera externa, sino que mora dentro de nosotros, llevando paz y esperanza a nuestros corazones. Este consuelo es más profundo que cualquier consuelo humano, porque no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia continua de Dios en nuestras vidas. Un ejemplo claro de cómo el Espíritu Santo ofrece consuelo en medio de la adversidad es el de los primeros cristianos. En los primeros días de la Iglesia, los creyentes enfrentaron una feroz persecución por su fe. A pesar de la violencia y las amenazas, ellos encontraron consuelo y valentía a través del Espíritu Santo. En Hechos 4:31, después de orar, dice que el lugar en que estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban la palabra de Dios con valentía. Esta valentía no provenía de su propia fuerza, sino de la presencia y el consuelo que el Espíritu les brindó, dándoles paz y el coraje para seguir adelante. Este consuelo del Espíritu no solo es para momentos de persecución o pruebas extremas. Está disponible para todos los creyentes en cualquier tipo de dificultad. Es fácil buscar consuelo en otras cosas, pero el Espíritu Santo es la fuente que nos da paz que sobrepasa todo entendimiento. Al abrir nuestro corazón a Él, permitimos que su consuelo nos inunde y transforme nuestra perspectiva, dándonos esperanza y fortaleza para seguir adelante. Además de consolarnos, el Espíritu Santo también nos capacita para orar cuando no sabemos cómo hacerlo. A veces, el dolor es tan profundo que no encontramos palabras para expresar lo que sentimos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden ser expresados. Esto nos lleva a un nivel de intimidad con Dios que solo es posible a través de su Espíritu. En ocasiones, nos encontramos en momentos de incertidumbre o angustia y no sabemos cómo orar. Las palabras nos fallan, y el dolor o la confusión
nos dejan sin fuerzas para expresarnos ante Dios. Sin embargo, en esos momentos el Espíritu Santo interviene y nos ayuda a orar, incluso cuando no sabemos qué decir. En Romanos 8:26, el apóstol Pablo nos recuerda: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Esta promesa es un recordatorio poderoso de que, aunque no comprendamos o podamos expresar nuestras necesidades, el Espíritu Santo intercede por nosotros, presentando nuestras peticiones ante el Padre con palabras y gemidos que no pueden ser expresados por nosotros. Un claro ejemplo de esto se encuentra en la iglesia primitiva. En Hechos 4, después de que Pedro y Juan fueron amenazados por proclamar el nombre de Jesús, regresaron a la comunidad de creyentes y juntos levantaron una oración. No pidieron escapar de la persecución, ni tampoco pidieron seguridad. Su súplica fue clara: Señor, concede a tus siervos que con todo valor hablen tu palabra. Era un momento de incertidumbre, donde el temor fácilmente podría haber paralizado a los discípulos. Sin embargo, al orar con sinceridad y dependencia, el Espíritu Santo respondió de una manera poderosa. La Biblia dice que cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Hechos 4:31. Este evento no solo fortaleció a los creyentes, sino que los restauró interiormente. La oración, guiada y fortalecida por el Espíritu, transformó su temor en valentía y su debilidad en poder. Fue el Espíritu Santo quien los capacitó para seguir adelante, firmes en su propósito, proclamando el Evangelio con una fuerza que no era humana, sino celestial. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estoy permitiendo que el Espíritu Santo me ayude a orar conforme a la voluntad de Dios? A veces, nos dejamos llevar por nuestros propios deseos y pensamientos, pero el Espíritu quiere dirigir nuestras oraciones para que reflejen la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida. Al rendirnos a su guía, nuestras oraciones se convierten en una expresión de fe, confianza y sumisión a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Una vez que permitimos que el Espíritu Santo interceda en nuestra vida de oración, también veremos cómo su presencia transforma nuestro carácter. Nos hace más sensibles a la voluntad de Dios y más conformados a la imagen de Cristo. Una de las evidencias más poderosas de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente es la transformación interior. No se trata solamente de cambiar comportamientos externos, sino de permitir que el Espíritu moldee el corazón, las actitudes y los pensamientos más profundos. Gálatas 5:22-23 nos presenta los frutos que se manifiestan en quienes se rinden a su dirección. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Estas cualidades no son producto del esfuerzo humano, sino resultado de una vida entregada y guiada por el Espíritu de Dios. La transformación que el Espíritu produce es progresiva, pero profunda. Al permanecer en comunión con Él, comenzamos a ver cambios que nos alejan de la vieja naturaleza y nos acercan a la imagen de Cristo. Pedro es un claro ejemplo de esto. Al principio, lo vemos como un discípulo impulsivo y temeroso, al punto de negar a Jesús 3 veces en la noche de su arresto. Sin embargo, tras recibir el Espíritu Santo, Pedro fue profundamente transformado. Su cobardía fue reemplazada por valentía, y su impulsividad se convirtió en una firmeza llena de sabiduría. Fue él quien se levantó con autoridad en Pentecostés y predicó con poder. Esa transformación no fue fruto de un entrenamiento humano, sino del poder del Espíritu Santo obrando desde dentro. Cada fruto del Espíritu representa una obra interior que impacta nuestra vida exterior. El amor nos lleva a tratar a otros con compasión. El gozo nos sostiene incluso en medio de las pruebas. La paz nos guarda de la ansiedad y el temor. La paciencia nos enseña a esperar con esperanza, y así cada uno de los frutos revela cómo el carácter de Cristo
va tomando forma en nosotros. Esta transformación no es solo para nuestro beneficio personal, sino también para dar testimonio al mundo de quién es Dios y cómo Él puede cambiar vidas por completo. Podemos asistir a reuniones, leer la Biblia o hablar de Dios, pero si nuestro carácter no está siendo moldeado por el Espíritu, algo está faltando. Dios quiere hacer más que reformar nuestras conductas. Él desea renovarnos desde adentro hacia afuera. Esa renovación se nota en cómo respondemos a las dificultades, en cómo tratamos a los demás y en cómo reflejamos el amor y la verdad de Cristo con nuestras actitudes cotidianas. Además de transformarnos, el Espíritu Santo también nos equipa con dones espirituales para edificar a otros y extender el reino de Dios en la tierra. El Espíritu Santo no solo nos transforma interiormente, sino que también nos equipa con dones espirituales para cumplir con eficacia el propósito de Dios en nuestras vidas. Estos dones no son talentos naturales ni habilidades humanas perfeccionadas, sino manifestaciones sobrenaturales dadas por el Espíritu a cada creyente para el bien común. Como dice 1 Corintios 12:7, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Esto significa que cada don tiene un propósito colectivo: edificar la iglesia y servir a los demás. En la iglesia primitiva, vemos cómo estos dones fueron fundamentales para el crecimiento y la unidad del cuerpo de Cristo. Algunos hablaban con sabiduría, otros tenían fe extraordinaria, dones de sanidad, profecía, discernimiento, lenguas y su interpretación. Lo asombroso es que no todos tenían los mismos dones, pero cada uno aportaba lo que el Espíritu le había dado, y lo hacía con humildad y disposición para servir. No era una competencia ni una forma de destacar, sino una entrega al servicio del prójimo y del plan divino. El apóstol Pablo enseña que el cuerpo de Cristo es como un organismo vivo, donde cada miembro cumple una función. Algunos son llamados a enseñar, otros a exhortar, otros a liderar, otros a servir. No hay roles menores o mayores, porque todos proceden del mismo Espíritu y se unen con un propósito eterno. El problema surge cuando ignoramos o menospreciamos los dones que Dios nos ha dado, o cuando los usamos para nuestra gloria en lugar del bien común. Por eso, debemos preguntarnos con sinceridad: ¿estoy usando los dones que el Espíritu me ha dado para servir a otros? Muchos creyentes no han descubierto aún cuáles son sus dones, y otros los han dejado inactivos por temor, inseguridad o desánimo. Pero el Espíritu sigue dispuesto a activarlos en aquellos que se rinden a su dirección. A través de la oración, el estudio de la palabra y la comunión con otros creyentes, podemos discernir nuestros dones y ponerlos al servicio del reino. No importa si tu don parece pequeño o invisible a los ojos humanos, si proviene del Espíritu, tiene poder para transformar vidas. Una palabra de ánimo puede levantar a alguien en profunda tristeza. Un acto de servicio puede abrir el corazón de una persona al amor de Dios. Un mensaje profético puede dar dirección y confirmación. Lo esencial es estar disponibles y sensibles a la voz del Espíritu, sabiendo que Él no se equivoca al asignarnos lo que necesitamos para cumplir nuestra misión. Y así como el Espíritu nos da dones para servir, también nos llena de valentía para compartir con otros el mensaje de salvación y testificar del amor y poder de Dios. El Espíritu Santo no solo transforma nuestro interior y nos capacita con dones, sino que también nos llena de una valentía que va más allá de lo natural. Es el Espíritu quien nos impulsa a proclamar el Evangelio con firmeza y amor. Como dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. Esa es la esencia de su obra en nosotros, no el temor, sino el poder para hablar, actuar y vivir con convicción. Un ejemplo claro de esto es Esteban. En el libro de los Hechos, lo vemos lleno del Espíritu Santo, hablando con sabiduría y autoridad. Su mensaje confrontó a muchos, pero él no retrocedió. En medio de la violencia y la injusticia, él proclamó con valentía el mensaje de salvación. La valentía que el Espíritu nos da
no siempre se manifiesta en situaciones extremas. A veces se trata de tener el valor de compartir una palabra con alguien cercano, de orar por una persona necesitada, de testificar en medio de un ambiente hostil, o simplemente de no ocultar nuestra fe. Esa valentía no nace del carácter humano, sino del Espíritu. Cuando estamos llenos de su presencia, el temor se disipa y la obediencia toma su lugar. El Espíritu Santo nos capacita no solo con palabras, sino con discernimiento, amor y sabiduría, para hablar en el momento adecuado. No se trata de imponerse, sino de ser guiados y hablar con gracia y verdad. Recordemos que el Evangelio tiene poder para salvar, y ese poder actúa cuando somos obedientes al llamado de proclamarlo. Aunque no veamos resultados inmediatos, la semilla de la palabra sembrada con valentía dará fruto en el tiempo de Dios, y esa valentía no viene de nosotros, sino del Espíritu que habita en nosotros. Para concluir, recordemos que la fuerza del Espíritu Santo no es para momentos específicos, sino para toda nuestra vida. Vivir cada día en la fuerza del Espíritu Santo no es un ideal inalcanzable, sino una realidad que está disponible para todos los que han creído en Jesucristo. El poder del Espíritu no se reserva para momentos extraordinarios, para grandes misiones o eventos impactantes. Está presente en lo cotidiano, en las decisiones diarias, en los desafíos pequeños y grandes que enfrentamos. Como hijos de Dios, no fuimos llamados a depender de nuestras fuerzas, estrategias o habilidades, sino de una fuente mucho mayor y eterna. El Señor dijo claramente: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Zacarías 4:6. Esta declaración no solo revela la fuente del poder verdadero, sino también el corazón de Dios para sus hijos, que vivan en dependencia de Él. A lo largo de la Biblia, vemos que hombres y mujeres fueron guiados y capacitados por el Espíritu Santo para realizar hechos que superaban sus propias capacidades y limitaciones. El Espíritu Santo les otorgó poder, sabiduría y valentía para enfrentar desafíos imposibles, superar obstáculos y cumplir con los propósitos divinos. Este poder no dependía de sus fuerzas personales, sino de la intervención directa de Dios a través del Espíritu. No confiaban en lo que podían hacer por sí mismos, sino en lo que Dios podía hacer a través de ellos, transformándolos y guiándolos en cada paso. Hoy, tú y yo también contamos con ese mismo Espíritu que habitó en ellos. El Espíritu Santo está siempre dispuesto a guiarnos en momentos de incertidumbre, a otorgarnos sabiduría cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles, a darnos fuerza cuando sentimos que no podemos continuar, y a recordarnos nuestra identidad en Cristo cuando la confusión o el desánimo nos atacan. No se trata de buscar una sensación sobrenatural en todo momento, sino de confiar y obedecer, incluso cuando no percibimos su presencia. La fuerza del Espíritu Santo no depende de nuestras emociones, sino de su fidelidad eterna. Agradezco profundamente que hayas dedicado este tiempo para escuchar y reflexionar sobre la poderosa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es un honor compartir estos momentos contigo, sabiendo que a través de la palabra de Dios podemos ser transformados, fortalecidos y guiados en nuestro caminar de fe. Es un recordatorio constante que no estamos solos en nuestras luchas, ni debemos enfrentarlas con nuestras propias fuerzas. El Espíritu Santo está con nosotros, ofreciendo su poder y dirección, no solo en los grandes momentos, sino en los pequeños, en lo cotidiano, en la batalla diaria por vivir conforme a la voluntad de Dios. Cada paso que damos en obediencia a su llamado es un testimonio de su fidelidad y amor. Y aunque a veces podemos sentirnos débiles o inseguros, sabemos que la fuerza divina del Espíritu nos capacita para ser más que vencedores. Ahora, quiero invitarte a que tomes este mensaje y lo lleves a tu vida diaria. Permítete ser guiado por el Espíritu Santo, que Él te fortalezca, te consuele y te transforme. No dejes que las preocupaciones de la vida apagan esta poderosa presencia que está disponible para ti en todo momento.
La vida cristiana no se trata solo de lo que hacemos en un instante, sino de una relación constante con Dios a través del Espíritu que habita en nosotros. Abre tu corazón a su poder y permite que Él te guíe en cada decisión, te fortalezca en cada debilidad y te transforme en la imagen de Cristo cada día. Si este mensaje ha tocado tu corazón, déjanos tu comentario abajo y comparte cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. ¿Cómo has experimentado su poder? ¿Qué áreas de tu vida estás buscando que Él transforme? Tu testimonio puede ser de gran ánimo para otros que están caminando por el mismo camino de fe. También, si este video ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas al canal y le des me gusta al video. Finalmente, quiero agradecerte una vez más por acompañarme en este tiempo de reflexión. Espero verte nuevamente en el próximo video, con más palabras de ánimo, crecimiento y fortaleza en el Señor. Que el Espíritu Santo continúe guiándote y fortaleciendo tu fe. Que Dios te bendiga abundantemente.